segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿ya? La segunda carta de Pablo a Timoteo. Y para esto vamos a leer, ahí se ve bien, segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el 3 hasta el 7, ¿ya? Desde el 3 hasta el 7. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer esta palabra del Señor. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento le damos gracias por la bendición que usted nos da de poder compartir, de poder escudriñar su palabra. Yo ruego que usted, Señor, nos guíe, que su presencia, Señor, sea la que tome el control en todas las cosas. Señor, los que tienen necesidades o aflicciones, yo ruego que usted, Señor, ponga paz en el corazón de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a continuar avanzando y ahora entramos ya a la exhortación que hace Pablo a Timoteo, ¿ya? Y como ya leíamos allí, el verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oiga, esta parte importante ha de saber la conexión que hay entre aquellos que sirven al Señor, y especialmente en la dedicación que Pablo tiene hacia Timoteo, sabiendo que necesita oración, ¿ya? Porque hemos hablado ya de que era un poco tímido. Entonces en la NTV dice: Timoteo, el mismo texto, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Ya? Día y noche te recuerdo en mis oraciones. ¿Sabe? No solo la preocupación del servicio, sino también está la emoción, el contacto sentimental, ya que tiene hacia Timoteo. Pero yo me fijaba, parece extraño considerar que Pablo en ningún momento piensa que ha cambiado de rumbo, porque él sigue hablando de la misma fe. Y de hecho cuando habla ahí dice: sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. ¿Y por qué esto? ¿Ya? Porque él sigue creyendo en Dios, el mismo Dios. Él ahora tiene más claro, ¿ya?, lo que los demás no han entendido, ¿ya? Porque él sigue creyendo en el mismo Dios creador. Ahora tiene la claridad. Antes lo tenía solamente por la teoría y ahora está en la práctica, ¿ya? Él no ha cambiado de Dios. O sea, él dice: yo sigo en la misma fe de mi antepasado. Y ahí en la Reina Valera dice: de mis mayores. ¿Por qué? Porque antes quizás no entendía las Escrituras y por eso lo acusaban falsamente de contradecir la ley, ¿no? O cambiar la ley, o cambiar lo que ellos habituaban a hacer. Entonces, fíjese que en Hechos 23:1, Pablo, el mismo Pablo, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, él está diciendo: yo no vengo a
hablar de otra religión o de otro Dios. Es el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, nunca él ha dicho que ha cambiado. Dice, he servido a Dios con limpia conciencia, equivocado al principio, pero ¿cómo se dice? Equivocado, pero lo hacía con sinceridad. Por un camino, claro, por un camino que no era, hasta que el Señor salió al encuentro de él y le dijo, ¿por qué estás haciéndolo así? ¿Ya? ¿Por qué me persigues? Le dice, ¿ya? Entonces, él siempre reconoce que está en lo mismo, ¿ya? No es que haya sido el José Smith que descubre otra religión, no. Él sigue creyendo en lo mismo, pero ahora con la claridad que el Señor le había dado. Los judíos esperaban al Mesías y él sabe que él era el enviado de Dios, Jesucristo. Por eso lo predica a todos. En el capítulo 24 de Hechos dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Fíjense que ahí él habla, ¿ya? Del camino, él habla que sirve al Dios de sus padres, que cree las cosas que están en la ley. Entonces, sirve con limpia conciencia. O sea, sigue creyendo y no ha cambiado los conceptos de la ley, no los ha cambiado. Entonces, él ahora está ordenado, ahora él sabe la intención de las profecías, porque recuerde que los judíos, aunque leían lo mismo, pero no entendían que era Cristo. Entonces, y él ahora dice, no, pues yo ahora ya entiendo, ahora la misma fe que tuvieron mis antepasados, ¿ya? Así que es importante considerar esto, que en realidad Pablo no cambió y la gente acusa a Pablo de haber cambiado las cosas. De hecho, hay un falso cristiano que se llama Guillermo León, ¿ya? Que era un antiguo hermano, entiendo yo, de la iglesia de Villa Alemana. Y él estudia la Biblia de Jerusalén, creo que es la que ve, pero él dice que Pablo es un falso profeta. Así, carepalo, ¿ya? Que es un falso profeta, un falso maestro y escribe cosas ya. Dice que Pablo no es creíble porque mató a un discípulo. Claro, porque la muerte ahí de Esteban. Entonces, él aquí con claridad le dice a Timoteo que ha seguido la fe de sus antepasados, ¿ya? Antepasados. Para él era fácil decirlo porque ellos tenían una sola religión. Aquí hay gente, mi mamá venía del catolicismo, ¿ya? Mi abuela igual, mi bisabuela igual, pero a ese catolicismo así de nombre nomás, ¿ya? Porque aunque igual mi mamá a la primera hija le puso Verónica de Jesús, ¿ya? A mi segunda le puso Alejandra del Carmen, por la Virgen del Carmen, ¿ya? Después a Beatriz también, Beatriz, algo de las Mercedes, algo así, ¿ya? También por la Virgen, algo así. Y después nací yo, pero ya a mí no me puso ni del Carmen, Carlos claro, una cosa así, benedictino, no. Carlos me puso porque mi papá ahí mandó mi papá, Carlos. Mi papá se llamaba Carlos, así que me puso Carlos también. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, claro, yo no vengo con la fe de mi antepasado, pero aquí hay jóvenes que vienen de la fe de sus padres, ¿ya? Y de su madre, sí. Y acá, ¿usted también? ¿O no, más o menos? ¿Usted sí? Mi papá era católico, pero eso que cantaba la Biblia. Era... Y hasta ahora mi familia es de Ya. todos los Ya. ¿Alguien viene de familia cristiana solamente? ¿Padre, madre? No, católico, ¿no?
Su mamá era cristiana, la hermana Viviana, amén, su mamá, su papá, claro. Por decirlo, claro. Es que acá en Chile algunos son practicantes, ¿ah? No mucha gente es practicante del catolicismo, de ir a misa, de leer la Biblia. Pocos católicos leen las Escrituras, ¿ya? O sencillamente no lo entienden. Y es sorprendente en realidad porque, de hecho, el mismo Papa dice cosas que no son bíblicas. Cuando en una ocasión toma un libro que era, parece, un Nuevo Testamento y dice, aquí está el mayor error o el mayor fracaso de Dios, dice él, refiriéndose a la muerte de Cristo, el mayor fracaso. El Papa dice eso. Entonces, ¿cómo la gente que va a la Iglesia Católica va a entender por qué Cristo murió? ¿Por qué tenía que morir? Y entonces, mucha gente dice, a mí me da una pena porque Él haya muerto. Y la gente no entiende que Él tenía que morir. Y no es que uno dijera que bueno, pero es porque podemos entender que Él tomó nuestro lugar en la cruz. O sea, si no hubiera hecho Él eso, nosotros no podríamos jamás llegar a Dios. Y claro, ellos se basan en otras cosas como los santos, las vírgenes, ¿ya? Pero la Biblia dice que hay un solo camino. Entonces, por eso es difícil. Yo conocí a una persona así que era bien practicante y que leía las Escrituras, pero a medida que leía, se convencía más que estaba equivocado. Él me decía. Entonces, de repente, como que no quería leer tanto, porque decía, puedo encontrarme con que estoy mal en lo que estoy haciendo. Pero Pablo tenía esto de que él, bueno, los judíos, todos tienen una sola convicción, una sola fe, ¿ya? Hermana Alejandra. A mí me pasó así, mi conversión fue así. Mi papá era de familia cristiana, aunque él se decía católico, apostólico, romano, ¿Ya? pero su familia, mi abuelita era cristiana y lo educó bajo la fe cristiana a sus hijos. Y mi mamá era católica, ¿Ya? católica. Sí. Y cuando yo tenía 15 años, mi abuelita nos predicó a nosotros, la mamá de mi papá, y yo comencé a leer la Biblia. Yo Ya. recuerdo que a los 15 años yo recibí al Señor y comencé a leer la Biblia. Pero yo, de hecho, cuando vino el Papa a Chile lo fui a ver y todo el tema. Pero entre que yo comencé a leer la Biblia hasta los 19 años, ahí Dios empezó a hablar conmigo a través de la palabra. Y Claro. me pasó eso que comenta usted, que a medida que la leía me iba dando cuenta que los reyes eran buenos, pero no derribaron las imágenes, Claro. todas esas cosas. Ahí Dios empezó el proceso a través de su palabra. Claro. Así llegó la conversión a mi vida, a través de la palabra, más de lo que por lo que me predicaron. Claro. Qué bueno. Amén. Eso es lo que hizo. Bueno, la idea es que ahora después nosotros vamos dejando una generación que siga en la fe. O sea, tenemos que perseverar, ¿ya? Para continuar y dejar este camino trazado. En el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo deseaba juntarse con Timoteo. El término griego es con ansias y extrañándote mucho. Eso es lo que, con ansias verte y extrañándote mucho. Las lágrimas de Timoteo fueron en la despedida. Mire, en la NTV dice, tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Oiga, ahí uno se ve el cariño que tenía. Lo mismo pasa aquí entre los jóvenes, ¿cierto? Oh, anhelo verte. En Hechos 24, ahí en el viaje que está haciendo, dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Ahí salen los que estaban acompañándolo. Y luego aquí aparece cuando todos ellos, en el verso 37, se van a despedir de Pablo. Dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y ahí Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, me acuerdo de tus lágrimas, ¿ya? Y aquí está el testimonio de que fue así. Mandó a 2 que se fueron a Troas a esperarlo, después se juntaron, y después cuando se juntan allí, en ese lugar,
y tienen que despedirse ahí, lo abrazaron y lloraron ya por lo que estaban viviendo. Se separaron en Troas y en Mileto se despiden, ahí en Mileto lloran todos junto a Pablo. Luego de esto, el verso 5 dice: trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La PDT, que es la versión moderna, Palabra de Dios para Todos, dice: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Ahora, la fe genuina, ¿ya? Y aquí cuando le habla de la fe genuina, Pablo había tenido una mala experiencia ahí con uno que le había abandonado, ¿ya? Y aquí creo que lo trae a la memoria, porque Demas, uno de los discípulos, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjese, Demas me ha desamparado, pero aquí Pablo le hace ver a Timoteo que él tiene una fe genuina, ya una fe sincera, y cuando habla aquí de que habitó en su abuela la fe de creer en Dios, ya recuerde que ellos tenían una fe relacionada con el antiguo pacto, pero lo vivían con verdad. O sea, eran honestos en lo que hacían porque no tenían mayor conocimiento. Por eso Pablo le dice: la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre. En Juan dice que, que habitó, ya que habitó la fe. ¿Por qué? Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo: el que me ama, hablando de Jesús, el que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Este guardará, ¿qué quiere decir? Obedecerá o lo cumplirá. El que me ama, mi palabra va a obedecer. Y mi Padre le amará, y aquí viene y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, ¿qué es lo que dice aquí? Que el Señor viene a vivir en nuestro ser, en nuestro corazón. Oiga, y eso hace una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a veces a uno se le olvida que somos templos del Espíritu Santo, que el Señor vive con nosotros. Con mi esposa nos tocó ahí poquito conversar con una hermana, pero en realidad ella, ahí reconoció que mucho tiempo había dejado la oración, la comunión, había recibido al Señor una vez, pero después como se olvida. Y ahora estaba viviendo una situación espiritual un poco complicada, pero le hacía ver yo en realidad la importancia de la presencia de Dios en el corazón de nosotros, viviendo y habitando. Y sabe, ella estaba con muchas preocupaciones, mucha ansiedad, afligida, temerosa. Y al final le dijimos, en realidad lo que el Señor quiere es restaurar lo que usted abandonó. Entonces decía yo, es como que usted hubiera entrado a la oficina, la sentamos y yo con mi esposa nos vamos y la dejamos aquí. ¿Y usted qué piensa? Usted diría, ¿y cuándo van a hablar conmigo? Si querían conversar conmigo. Y nosotros pasamos y le decimos, ¿está bien? Sí, ya, le vamos a poner el ventilador, después vuelvo. Entonces a veces nosotros hacemos eso con el Señor. Le decimos, entra, y lo dejamos ahí sentado. Le llevamos un vasito de jugo una vez a la semana, así como para que no se olvide, estoy aquí. Entonces Él quiere hablar con usted. Entonces, ¿sabe? Hicimos la oración con ella, Señor, ahora restauro. Y ¿sabe? Terminamos la oración y dijo, ¡ay, que me siento bien! Y la verdad es que no hubo ni un tranquilizante, ni una pastilla especial, sino que se le fue todo así por el solo hecho de ella confesar que restauraba su relación con el Señor. Y ella dijo, ¿sabe? Y es como que el rostro cambia. Y la persona dijo, hoy en realidad. Entonces, a veces no le damos la importancia que tiene que el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y dice, y vendremos a Él. Oye, esto es importante saber quién está viviendo con nosotros, porque el solo hecho de que el Espíritu Santo esté aquí, recuerde que ellos
son tres, pero en sí mismo son uno. Y esta es la parte que uno dice, pero ¿cómo? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesucristo está ahí a la diestra del Padre. Entonces, y el Espíritu Santo, y esa es la conexión que hay directa, la mejor señal. ¿Ya? En estos momentos estamos sin señal de internet en la casa todo el día ya. Para mandar algo tengo que bajar a la iglesia. Aquí está la buena señal. La señal celestial. Entonces, pero la conexión que tenemos con el Espíritu Santo, ¿ya? Y esa conexión la tenemos con el Padre, ¿ya? Y el Hijo. Porque cuando usted ora en la casa, uno dice, voy a orar ahí, bueno, voy a estar solo. No, está el Espíritu Santo allí. ¿Y qué pasa? Y el Padre está escuchando. Y el Hijo intercede. Entonces ya hay una multitud en la oración. O sea, la oración no es solo. Está el Espíritu de Dios ahí. Entonces, para considerarlo. Y haremos morada con Él. Y esto es lo que el Señor dijo, voy a vivir con ellos. Y Él está viviendo con nosotros. ¿Ya? Así que hay que estar atento ahí a lo que Él quiere hacer en este tiempo. Le dice la fe que habitó, ¿ya? Recuerde que Timoteo tenía doble nacionalidad. Cuando Pablo dice después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y judía creyente. Oiga, y es importante esto, judía creyente. No era una judía así de nombre, era creyente, pero de padre griego. ¿Ya? Entonces, Timoteo tenía esta situación, por eso Pablo tuvo que circuncidarlo en una ocasión para que los demás judíos lo aceptaran. ¿Ya? Como diciendo, hizo el compromiso, el pacto. ¿Ya? Entonces, Timoteo tenía esta situación. Entonces, cuando le habla de la fe, ya habitó primero en tu abuela y en tu madre. No le nombra al papá, obviamente, porque era griego. Y los griegos tenían una cantidad de dioses, ya, que seguramente el papá también habría tratado de inculcarle a su hijo, que era lo normal, pero Pablo hace la salvedad que estaba siguiendo la fe de su madre. Oye, importante las mamás, importante. La influencia de una madre, especialmente en lo espiritual. Habitualmente los hijos ven más lo espiritual en las mamás que en los papás, aunque los papás sean creyentes. Estoy hablando de esposos creyentes. Pero igual los hijos o las hijas ven más en la mamá lo espiritual, y de hecho cuando necesitan algo, oración, ¿a quién van? A la mamá, ¿ves? Sabía. ¿Es así ahí o no también? ¿Van? Sí, claro. Y no es porque la mujer está más inclinada hacia lo espiritual que el hombre. El hombre es más práctico, ¿ya? El hombre es más práctico, pero la mujer es más espiritual. Y eso es bueno porque es el complemento en realidad. Ayuda idónea, bien, claro. Entonces el hombre mentalmente, claro, sí. Aunque yo tengo ahí un hermano que es bien dado a la oración, y la misma esposa me ha dicho, él ora harto, pero cuando los hijos necesitan ayuda van a la mamá. ¿Por qué? Porque el hombre mentalmente, cuando está escuchando algún problema, mentalmente lo está solucionando, ¿entiendes? No está diciendo, lo voy a poner en oración, no, él está pensando prácticamente, dice ya. Porque el hijo va, por ejemplo, le puede decir, tengo un problema, no sé si mañana va a haber movilización. Entonces el papá empieza al tiro diciendo, me voy a meter a la página a ver los recorridos. Y la mamá dice, vamos a orar para que el Señor ponga. ¿Me entiende? Es la diferencia, y es por ser práctico en realidad. Y por eso se ve más la parte espiritual en la mujer que en el hombre. ¿Ya? Así que Pablo le dice a Timoteo, la fe que viene de esta mujer judía creyente. Así que le decimos siempre a los hermanos, a las hermanas cuando hablan de esto, los hijos al final, como decía la hermana Lili, cuando tengan problemas, ellos dicen, ¿cómo enfrentaba a mi mamá a los problemas?
¿Y de qué se acuerdan? De los momentos que la vieron orando. Ayer justo con mi esposa en la noche estaban dando la película El Cuarto de Guerra en un canal DHE, creo que se llama, Cuarto de Guerra. Y ahí, oiga, de nuevo, la he visto, pero cada vez que la veo hay una parte que me emociona cuando la señora ahí reprende ahí viéndola, pero es la imagen que va quedando, ¿ya? Entonces, para que consideren en realidad el testimonio que damos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Seguimos. El verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿ya? Porque tú posees vivamente esa fe, actívala, úsala, no dejes que se apague. Oiga, y es re fácil que se apague, es re fácil. Hoy está todo hecho para que se apague. Todo lo que el mundo hace está hecho para que se apague la fe. ¿Sabe? La TLA dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Que no dejes de usar. ¿Sabe que me acordé? Nosotros pusimos estas lámparas de emergencia aquí en la iglesia y en todas las puertas, para que cuando se cortara la luz se encendieran y quedara así. Y la verdad es que nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Las compramos ahí, las 4 nuevas. Pero ¿qué pasó? Que ahora, cuando se cortó la luz, después que se cortó la luz, fui a comprar para mi casa. Y encontré esta, pero yo dije, no, son re malas. Y el caballero me dijo, no, me dijo, estas son buenas. Me dijo, hay que saber usarlas. Y dije, pero ¿por qué? Porque me dijo, tiene que primero cargarla 24 horas. ¿Ya? Con esa carga la batería queda completa. Después, cada 3 meses, si no se ha cortado la luz, tiene que desenchufarla para que se encienda y se gaste. Y si no lo hace, me dijo, la batería se consume y después no va a funcionar más. Y ahí dije yo, por no usarla. Entonces, son buenas, ¿ya? Pero hay que saber usarla. Entonces, Pablo le dice, no dejes de usar esa capacidad, no dejes de usarla. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor puso en nosotros una gracia especial, una capacidad, como bien conocemos cristianamente, un don en nosotros. Pero ¿qué pasa si no lo usamos? Igual que esa lámpara. ¿Ah? Y al final se va a apagar. Y ahora que usaron la palabra de apagar, no apaguéis el espíritu. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, no apaguéis el espíritu, y eso se refiere a no extinguirlo, ¿ya? Bueno, de los incendios uno los tapa, los ahoga. Enseñaban cómo apagar cuando se inflama el tubo de gas, que empieza a salir una llama. No hay que tirarle agua, no hay que tirarle tierra, hay que ahogarlo. Taparle el oxígeno y se apaga, ¿ya? Entonces explicaban eso. Entonces extinguir es cuando ya no se deja de usar, no funciona, ¿ya? Ahora, era notorio que Timoteo tenía un don de Dios, ¿ya? Y al parecer, según los comentarios ahí de Matthew Henry, decía, al parecer Timoteo estaba medio negligente en lo que estaba haciendo. Habían pasado algunos añitos, recuerde que entre la primera y la segunda hay como 3 años de diferencia, entre la primera de Timoteo y la segunda, 3 años, y al parecer en esos 3 años Timoteo había dejado de hacer algunas cosas. Y por eso Pablo le hace este consejo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición. Entonces le está diciendo, usa lo que tienes. En primera de Timoteo, en el 4:14 le dijo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿ya?
Entonces, había una capacidad en Timoteo que por negligencia, por desconocimiento, no lo estaba usando. Y eso se estaba estropeando. ¿Cuántas veces no hemos comprado cosas y decimos, si esta cuestión es fácil, y de repente nos sobra algo y alguien nos dice, ¿y viste el manual? Y uno dice, sí, pero es que hay un orden. Ahora venden todos los muebles, los venden para armarlos en la casa. Pero hay que seguir las reglas, porque si no empiezan a sobrar tornillos, empiezan a sobrar cosas. Y no es porque se hayan equivocado, es que en algún momento uno no hicimos bien las cosas. Entonces, cuando uno es ignorante de algo, tiene que reconocerlo. Ya nosotros nos reímos, recién casados, la primera Navidad, creo que fue, en la empresa donde estaba Ecom, regalaban artefactos de uso común. Yo, mire, le digo honestamente, yo aprendí a usar la aspiradora siendo junior de aseo de esa empresa. O sea, yo sabía hacer aseo, pero con escoba nomás. Entonces, cuando me contratan ahí, la jefa me dice, ya, mire, aquí está su cuarto, ahí está la aspiradora, tiene las velocidades. Bueno, usted debe saber, me dijo. Y aquí está esto, el lampazo y todo. Y yo miraba la aspiradora, era de esa, como Arturito, así, era uno redondo, así. Nunca había visto esa aspiradora, nunca. Y era moderna porque la había comprado la empresa para limpiar la sala. Así que ya, entonces me dijo, así que usted ahí vea. Entonces yo lo primero que hice, llegar ahí y mirar la cuestión. Tenía idea, ya tenía un cable enrollado, lo enchufé, la prendí, la cuestión, metió bulla. Y ahí empecé así como al tuntún nomás, esperando que se vayan todos, yo hago así. No, hago solo ya. No quería que me vieran dando la hora. ¿Ya? Así que se fueron y ahí me puse y ahí vi cómo se hacía, busqué el manual porque no sabía. En la primera Navidad, en esa empresa, yo entré en junio y me regalan un artefacto. Entonces yo no lo quise abrir porque quería que la Nancy lo abriera conmigo, llevábamos poquito tiempo casados. Era el primer artefacto 0 kilómetros que teníamos, ¿ya? Y era una cafetera. Entonces yo no tenía idea cómo se usaba, venía un frasquito, se enchufaba y yo dije, está re fácil, ya la enchufé, le eché agua al frasco y lo puse ahí. Pues sí, pues dije yo, ¿y cómo es la cuestión del café? ¿Habrá que echarle el café por arriba? Así que le eché unas cucharadas por arriba y el café caía, nada que ver. Había que echar el agua en el otro recipiente y hacía, claro, y lo corría para acá y pasaba. Y se le echaba el otro café que era en grano. Yo no tenía muy idea y nosotros mirando. Y yo veía, esta cuestión se calienta re poco el agua. Y era porque el agua ahí lo mantenía. Era esos que salen en la tele y se así y ponen el ahí. Lo regalamos, al final lo lavamos y lo regalamos porque, aparte que a mí no me gusta el café todavía, pero es porque no sabíamos, o sea, de pura ignorancia, ¿ya? Entonces, a veces uno deja de usar las cosas porque no sabe, ¿ya? Pero en este caso, ¿ya? El don debe ser usado. Y a veces las personas dicen, hay que seguir, siempre hay que seguir, hay que intentar de nuevo, continuar usando lo que el Señor nos ha dado, ¿ya? Entonces, al parecer fue medio negligente Timoteo en algún momento. Hermano. Una consulta, ¿hay algún indicio en la escritura de cuál era el don que tenía Timoteo? Claro, la verdad es que no dice cuál era, ¿ya? Pero como todo pastor debe haber tenido palabra de sabiduría, conocimiento. Bueno, todos los pastores tienen esos dones. Claro, no, sanidad, milagro, todo lo que viene incluido. No dice qué don tenía, pero debe haber sido algo notorio, que obviamente se reconocía que estaba allí, pero no. Pero habitualmente los pastores deben saber enseñar, ¿ya? Deben saber aconsejar, entonces deben tener por ahí algo, salpica ahí. El don de presidir, claro, de liderar, tiene que tener eso, ¿sí?
Don Timoteo. Es el hermano Lili. Y faltó el hermano John que le pusiera el micrófono para que quedara grabado esta acotación del hermano Lili. Don Timoteo. Ya, entonces ahí está el don. Ya. Ay, Señor, ya. Vamos a seguir al 7. Y aquí, mire, ya Pablo como que apunta ya hacia lo que él le quiere decir a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿ya? Sino de poder, de amor y dominio propio. Mire, más claro aparece en la NTV, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, ¿ya? Por ahí va el tema, ¿ya? Por ahí va el tema de Timoteo, de la timidez, sino poder, amor y autodisciplina. Entonces, aquí Pablo le da la razón, ¿ya? La razón que él, el temor exagera por dentro las causas del temor de afuera, ¿me entiende? O sea, el temor viene a agrandar lo que realmente está pasando. Porque si alguien está en la casa y de repente escucha que alguien le pega en el vidrio y alguien le contó, andan robando y pegan en el vidrio primero. ¡Oh! Pegan en el vidrio y empieza el temor, ¿ya? Va a buscar un martillo, una pala para pegarle y que era un pajarito y que estaba haciendo una... ¿Me entiende? El temor agranda lo que realmente está pasando, pero lo agranda adentro, ¿ya? Adentro. Levantó la mano primero el hermano Daniel. El micrófono, ahí viene. Don Timoteo, ¿no? No. Ya. Don Timoteo. Que claro, pienso en el espíritu de timidez que no nos ha dado el Señor, pero que lamentablemente Timoteo tenía. Lo tenía. Ya hemos visto que Sí. lo exhortaba que fuera más valiente, más vivo. Más vivo, claro. Pero vivo. Era entero pollo. Y yo lo entiendo a Timoteo porque también de repente soy súper tímido. Cuando conozco a la gente ya puedo tirar la talla y todo, pero claro. no puedo, no me sale. Y a veces nos pasa que, claro, ligado al tema de los dones, a los temas espirituales, uno piensa, ¿es de Dios? ¿Soy yo mismo? Claro. O a lo mejor es el diablo que claro. está intentando hacer algo que no es. Claro. Y me pasó, por ejemplo, en el campamento que tuvimos que yo sabía que el Señor quería decir algo a través de mí, así como... en profecía. Claro. Y lo estaba diciendo así como súper bajito, y el predicador estaba re lejos y se acercó a mí, me puso el micrófono y me dijo, estábamos en la administración y todo, y me dice, habla porque el Señor te quiere usar para hablar con voz audible. Y dije, ya, entonces era ahí está la confirmación. Pero si no, como que la timidez de repente a uno sí. gana harto. Y también me acuerdo que cuando fuimos bautizados con mi hermano en Espíritu Santo, el 15 de agosto del año 2015 en la iglesia de Villa Alemana, a las... no me acuerdo la hora, pero fue en la tarde. Y después le contamos a usted, sí. Usted dijo, ya, ahora ustedes tienen que seguir haciendo esto. Porque claro, también uno de repente se deja estar y dice... esto es de Dios, habrá sido Dios mío. Claro. Dios tiene que decir cuándo lo hago y no. Claro. Uno tiene que avivar el fuego del don de Dios y usar lo que Dios le dio a uno. Claro. Sí. Amén. Sí, la hermana Margarita había levantado la mano. ¿Tú también vas a hablar? Ah, ya, después. Ya, él va a cerrar el fuego. Don Diego. Sí, esa parte del temor y el dominio propio, a mí me pasó que caí en la crisis de pánico. Ya, claro. Porque para mí fue tan horrible que no podía entender una cosa y otra. Bueno, usted conoce mi historia. Que iba aumentando. Iba aumentando, en vez de bajar el nivel, a mí se me iba aumentando tanto el miedo que no quería ni pensar, porque pensaba... Y yo decía, no, me movía la cabeza pensando que si movía la cabeza, los pensamientos se me iban a salir de mi cabeza. Claro. Y hasta el día de hoy, pastor, porque esta cosa no se va de la noche a la mañana. Claro. Pero gracias al Señor me he mantenido un poco mejor y cada vez que vengo ese miedo, yo automáticamente muevo mi cabeza. Claro. No quiero. Pero eso es terrible. Sí. Porque a veces la gente piensa, no, que me da miedo, que temor y todo, pero el Señor es que nos ayuda a superar esa etapa. Si no fuera por la ayuda del Señor, no estaría sentada acá. Claro, amén. Es por la pura misericordia. La misericordia, sí, amén.
Hermano John, aquí lo están haciendo caminar. Que la palabra en griego es deilia. Y dice aquí que la primera acepción de esa palabra puede ser cobardía, timidez, pusilanimidad, unido a otros términos sinónimos o que indican también una carencia moral. Y la última palabra, pusilanimidad, es la que me llama más la atención. Porque no se trata simplemente de tener miedo, no se trata simplemente de ser tímido, tener temor, sino de echarse para atrás. Ya, pusilánime. Claro, de pusilánime. Ya. De hecho está en la ley de Moisés, no me acuerdo en qué libro, en qué capítulo ni versículo, pero se prohibía a los pusilánimes que fueran a la guerra porque iban a desanimar al resto. Iban a Y, retroceder. por ejemplo, se ve en el caso de los espías, que en realidad no eran espías, eran agentes que los mandaron a revisar la tierra. Solamente 2 fueron realmente valientes, tenían este espíritu del Señor, y los demás fueron pusilánimes. Que desanimaron a todo el pueblo de Israel y quedó la embarrada por 40 años. Claro. Y pucha, Timoteo siendo pastor, pusilánime iba a causar el mismo efecto en la congregación, en la iglesia de Éfeso. Claro. Ese es el espíritu que no tenía que tener, un espíritu que desalentar al resto, porque siendo pastor lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario, animar a los feligreses. Y cuando lleguemos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso nos vamos a dar cuenta que tenía que enfatizar en hartas cosas. ¿Por qué? Porque seguramente esta forma del pusilánime Timoteo los hacía tener poca entrega, ¿ya? De acercarse a las promesas de Dios que tenían que recalcarle constantemente. Amén. Mire, en 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe? El verdadero amor entrega confianza, de no dudar o cuestionar, ¿ya?, lo que nos pasa habitualmente. Como el Daniel contaba, muchas veces uno llega a la parte de decir, ¿será de Dios? Y Dios siempre va allí en su amor y nos dice, ya, bueno, sí es, ¿me entiende? Debiendo uno tener, pero está relacionado con la humanidad nuestra, ¿ya? La humanidad, de que obviamente nadie quiere equivocarse, ni menos en las cosas de Dios, ¿ya? Ni menos en las cosas de Dios. Pero aquí lo hace en el sentido de saber que el amor en sí es esa entrega absoluta, ¿ya?, de todo lo que soy, de todo lo que hay en mí, en realidad, para dejar que sea Dios el que actúe, con la confianza de saber que es Dios el que está actuando. La lucha constante de saber, en la iglesia de Valparaíso en realidad se usaba tanto, los jóvenes usaban, siento del Señor, esa expresión, siento del Señor. Y claro, al final era una especie de contradicción, porque no estamos por el sentir, sino por fe. Entonces, cuando yo le digo siento del Señor, bueno, hay un sentimiento ahí. Claro, siento que no debería sentir eso. Entonces, y se usa mucho, ¿ya? Y muchas personas usan mire, yo recibo esto del Señor para decir, y uno dice, bueno, ¿es del Señor realmente? ¿Será del Señor? El Señor me dijo que me tengo que ir a esa empresa y después lo despiden. No era del Señor. Bueno, y si el Señor les dijo, entonces no era del Señor. O el Señor quería que lo despidieran, por eso lo mandó ahí, que viviera por fe, que no tuviera plata. ¿Me entiende? Entonces uno, y ahí es donde, cuando uno acepta la voluntad totalmente de Dios, porque realmente sé que Él me ama y yo lo amo, ¿ya? Y esto es así como el matrimonio, en realidad, donde uno confía, ¿ya? Salió un tema de conversación una vez en un grupo respecto al adulterio, ¿ya? Entonces una hermana decía algo así como, no, el Señor mantiene al esposo, creo que era la idea, o la esposa, no recuerdo, pero como lo mantiene bonito para que así no caiga en adulterio. Entonces, y ahí habló otra vez y dijo, no es así, dijo. La persona no va a desechar el adulterio porque la persona es bonito, no, por temor a Dios, o sea, porque hay una convicción de que no debo hacerlo.
Porque entonces uno diría, bueno, si era re feo el marido, con razón. No se justifica, ¿me entiende? Es por el temor a Dios que uno vive en santidad. Es por temor a Dios, porque uno podría justificar el robo, podría justificar todo, porque no tiene que robar, entonces no. Entonces siempre debe estar el temor a Dios. ¿Y por qué? Y el temor a Dios no es el miedo, es el respeto reverente. Ese es el temor, el respeto reverente. Entonces, como yo respeto a Dios, no voy a hacer nada que a Él le ofenda. ¿Ya? Así, esa es la idea. Entonces, luego dice, ya, nos ha dado espíritu habla poder, primero poder, ya, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Cuando el Señor habló, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, poder desde lo alto. Ahí el Señor lo dijo así con claridad, poder desde lo alto. Luego cuando habla del amor, creo que me salté uno, ¿ya? Efesios, sí, perdón. Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto escrito. Siguiendo la verdad en amor. Oiga, la marca registrada de la iglesia es el amor. Si no andamos en amor, estamos perdiendo la identidad de la iglesia. Entonces, eso debe ser, y el Señor debe enseñarnos, y esto debe ser una oración nuestra: Señor, enséñame a amar a todos los hermanos, aunque me cueste. Enséñame a amar a todos, no solamente a los que me caen bien, ¿ya? No solamente a los que se sientan al lado mío. No hay nadie, ¿ya? Sino a todos los hermanos, al que se sienta allá en la otra esquina, ¿ya? Enséñame a amar, así como se aman aquí los hermanos Peñailillo, que se quieren abrazar y el papá tiene que controlarlo, ¿cierto? Se sientan lejos, ¿ya? Entonces, en amor. Y luego Pedro habla, sed sobrios, y aquí está hablando del dominio propio, Sed sobrios. Esta parte del dominio propio es la templanza, la autodisciplina, el control de los impulsos y las emociones. En Cristo es posible, ¿ya? Ser sobrio. Ser sobrio es lo contrario de sobrio. ¿Cuál sería? Borracho. Pero borracho es, ¿por qué? Porque está controlado por otro, ¿ya? No está en su cabal conciencia, cuando el borracho en realidad ni siquiera a veces sabe lo que hace. Se cae y no le duele. Ya por ahí en los proverbios creo que es eso. Es en Eclesiastés. Encontrar placer por medio de entonarse un poquitito, de emborracharse, pero con ninguna de las dos cosas pudo disfrutar. Claro. Repítalo. Que en Eclesiastés igual sale que el maestro dice que intentó buscar el placer por medio de entonarse con unas copas y claro, que no emborracharse, y también intentó emborrachándose, pero que finalmente todo lo que pudo haber disfrutado no lo disfrutó porque no se acuerda de nada. Claro. No estaba en su sentido. En su sentido. Por eso también la Biblia dice que tenemos un culto racional. Racional. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, ¿ya? En el cual hay disolución. Y dice, ¿cuál es la diferencia que debemos buscar? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio poder, amor, dominio propio, la disciplina del control de aquellas cosas que están allí batallando aún en nosotros. Amén. Aquí paramos. El próximo jueves vamos a continuar con del 8 al 12. Ya. ¿Sí? Micrófono. No, una acotación solamente. Sí. Me llama la atención cuando habla que no debemos tener temor. ¿Ya? Que creo que parte del temor es parte del ser humano. El mismo Moisés, sí, el líder delante de Dios, tuvo un montón de excusas para no ir a lo que le mandaba el Señor. Claro. Y excusas muy válidas. Él era incluso tartamudo, o sea, imagínense un líder tartamudo, un pastor claro, tartamudo. Sí. Entonces, uno piensa, pero él igual fue.
igual al final, sí. Igual fue, o sea, quizás son cosas que no podemos comprender intelectualmente, porque uno a veces piensa y uno trata de explicar o de hacer entender intelectualmente que el temor Claro. no es así. Claro, Pero la Biblia dice que en el amor no hay temor, no habla de una comprensión intelectual, claro. sino que en el amor, en la gracia, En la de confianza que Cristo. nos da la presencia del Señor. Sí, Efectivamente, entonces no es algo que sea racional, donde podamos buscar quizás el consuelo de nuestro temor, sino en el amor de Cristo. Y eso me llena de esperanza porque no todos pensamos igual, claro. no todos tenemos racionalmente, entendemos las cosas. Y lo puede entender hasta un niño. Sí, Una persona Sí, que quizás, no sé, no está en sus capacidades también, que el amor de Cristo, el amor de Dios, supera todos nuestros temores. amén, sí. Sí, ahora que usted me decía de Moisés, pensaba en Gedeón, que también sí, y le pidió requete confirmación a Dios de todo lo que tenía que hacer, y ponía el vellón y lo otro, y el Señor, pero es porque, como bien decía el hermano Roberto, la parte humana nuestra nos juega en contra cuando estamos en el camino de la fe. Y por eso cuando habla de, si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahora, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo. Amén. Vamos a parar, el próximo jueves continuamos avanzando ahí en este capítulo. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar al Señor. Amén, amén. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos a usted por permitirnos poder escudriñar su palabra. A este grupo de hermanos, Señor, que han seguido esta secuencia, yo ruego que usted les bendiga, nos ayude a poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido, y usted sea, Señor, sobre cada uno de nosotros. A los hermanos, Señor, que están de vacaciones ahora, yo ruego que usted les bendiga. Sé que hay algunos que me dijeron de no estar por estas situaciones familiares, pero yo ruego que sea usted allí hablando a cada uno de los que esto lo verán en las grabaciones. Gracias le doy, acompáñenos en el retorno a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.